Zapata es el revolucionario que muestra con más claridad cómo la Revolución Mexicana era una revolución que tenía una profunda vocación antisistema, no conscientemente, pero en el fondo anticapitalista, porque el sistema que existía en ese momento era el capitalismo, era un sistema capitalista, a pesar de que tenía muchas imperfecciones y no se había desarrollado en la forma amplia y poderosa como en Estados Unidos, debido a que el sistema capitalista en México tenía que enfrentarse todavía a muchas formaciones precapitalistas, debido al atraso, debido a la etapa todavía embrionaria de muchas formas sociales de producción que existían en el país, el hecho de que había grandes terratenientes que ya no eran clericales como en la época de Juárez, pero que eran terratenientes de personas que, sin ser religiosos, sin ser como los terratenientes de la época de Juárez, habían acumulado mucha tierra también ociosa. Eran terratenientes laicos, pero que representaban de cierta forma una reedición de los antiguos latifundios que habían sido expropiados a la iglesia desde la época de Juárez. Entonces, era un sistema capitalista predominante, y a ese sistema se estaba oponiendo Zapata. No tenía una cultura política socialista, pero su deseo de preservar formas de producción comunales, herederas de la época prehispánica, que durante la colonia habían sido preservadas tanto por la tradición como por el hecho mismo de que la colonia había sido una formación muy atrasada, vinculada precisamente a esa metrópoli española que venía siendo también muy atrasada con respecto a lo que estaba pasando en Europa. Ya hemos visto cómo Inglaterra, como Francia, como Holanda van a superar a España en ese inicio del capitalismo que se va a dar en el siglo XVI y XVII. A pesar de que España era muy rica, era la que había descubierto América, a pesar de que España era la que atesoraba todas las riquezas que habían logrado saquear de América, todas esas riquezas habían pasado prácticamente a Inglaterra, a Holanda, a Francia, porque sus sistemas económicos eran mucho más avanzados y más modernos que el español. Y entonces, si la metrópoli era atrasada con respecto a Europa, imaginen ustedes las colonias españolas en América, eran también muy atrasadas. Entonces, la herencia de la colonia en el México independiente pesó mucho para que el sistema capitalista en México se desarrollara en forma muy deficiente, muy atrasada con respecto al sistema capitalista del norte, obviamente. Pero la lucha en contra del sistema de Porfirio Díaz, que se inicia en 1910, no va a ser una lucha en favor de un sistema capitalista más amplio, más brillante del de Porfirio Díaz. El caso de Zapata muestra que en el fondo de la lucha en contra del sistema porfirista había una lucha también contra el sistema capitalista, que no se expresaba en forma abierta, ideológicamente madura, por la cuestión que hemos visto ya en las clases anteriores, por el problema de la clase obrera, que vamos a ver con más amplitud en las próximas clases. El hecho de que la clase campesina más revolucionaria, que era la que estaba atrás de Zapata, no tenía una alianza o no tenía un aliado que pudiera, junto con ella, y era la clase obrera la que podía ser ese aliado solamente, hacer una coalición obrero-campesina como la que se estaba dando en Rusia en ese momento, en la revolución de Lenin y de Trotsky, que le diera sentido
a ese impulso antisistema capitalista que estaba en la misma raíz de la rebelión zapatista.